Queridos hermanos, damos comienzo a una clase de escuela dominical en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, en este domingo 7 de junio, ya junio. Agradecemos al Señor por aquello y comenzaremos haciendo una pequeña oración para agradecer a nuestro Padre. Bendito Dios, Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, renovadas cada día en nuestras vidas. Agradecemos que una vez más podemos estar en esta clase de escuela dominical, Señor amado, aprendiendo, Padre mío, a ser discípulos, Señor, ni un solo maestro, Señor amado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por este día, Señor amado, y por lo que vamos a aprender. Todo esto lo agradecemos, lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una clase maravillosa donde el Señor nos va a hablar de la libertad que obtuvimos en Cristo. Y esta clase lleva por título De esclavos a hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a comenzar esta clase que está la lección en Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y el texto de meditación está en Efesios, capítulo 1, versículo 7. No lo leemos eso, no lo exhortamos, pero es para que usted lo tenga presente. Y leeremos la clase en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Y vamos a leer Efesios 1, versículo 7. Y dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Comenzaremos leyendo la introducción que hice de esta forma. En esta lección vemos cómo Pablo expande la analogía de un hijo que alcanza la mayoría de edad para establecer un contraste entre la vida de los creyentes antes de su salvación. Entre paréntesis dice como niños o infantes y siervos, y la vida de cada uno de ellos después de la salvación, como adultos e hijos. Tanto los lectores judíos como gentiles de Pablo podían entender bien esta imagen, ya que judíos, griegos y romanos tenían una ceremonia especial para señalar la entrada de un joven a la vida adulta. Queríamos ayuda. Versículo 1. Pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice que aquí Pablo hace como o muestra como la imagen, o relata como la vida de un niño, de un padre que era adinerado, por supuesto, y que tenía sirvientes, que dice, la imagen de un padre rico que tiene la intención de pasar el control de sus riquezas a su hijo, dice, cuando llegue a la madurez. Sin embargo, entre tanto que el heredero es niño, la condición en nada difiere, o sea, no es diferente, es igual a la del esclavo. Aunque es señor de todo, se le está diciendo de continuo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Bendito sea el Señor. Aquí vemos, y relata Pablo, que entre tanto el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo, en nada tiene diferencia con el esclavo. Se le tiene que decir, cuando un niño, lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Donde vimos un nombre como extraño, que era el ayo, ¿cierto? Que era quien guiaba a los niños, ¿se acuerdan? Y que los iba a dejar al colegio y los esperaba, y era como el cuidador. Dice que aquí también un padre de una situación adinerada tenía un esclavo en que era como el cuidador de un niño hasta que este niño pasase a la adultez. Bendito sea el Señor. Nosotros específicamente en nuestras iglesias, los niños pasan desde el cuerpo de niños, ¿cierto?,
al cuerpo de juventud, y más o menos esto se hace a los 12 años. En nuestra iglesia, en la que yo asisto, se hace un rito, se hace una ceremonia muy bonita donde el encargado o la encargada, en este caso, de los niños, le hace entrega al encargado de la juventud de este niño que ya pasa a ser un joven. Recuerdo la experiencia que me tocó a mí ser encargada de niños y mi esposo encargado de la juventud, y yo le tuve que entregar a mis 2 hijos, o sea, como profesora de los niños o como encargada de los niños tuvimos que hacer esa ceremonia primero con mi hijo Daniel y después me tocó entregarle a mi hija María Carolina. Y claro, dentro de la iglesia era yo una encargada de los niños, él encargado de la juventud, pero fue algo especial para mí por lo menos, porque fue de mis hijos y yo se los estaba entregando a su propio padre para que los guiara en este camino que era la juventud dentro de la iglesia. Recordemos también que Jesús hizo una aparición a esa edad en el templo, bendito sea el Señor, donde su familia lo busca y cuando lo encuentra dice que estaba en los negocios de su padre, bendito sea el Señor. Así que, entre tanto, dice que nada difiere, dice, y tiene que el esclavo, dice, decirle básicamente o guiarlo en lo que debe y no debe hacer. Así estábamos nosotros, así era la ley para los judíos y así era el mundo para nosotros. Éramos niños y la ley a los judíos les decía lo que debían hacer y lo que no debían hacer. El mundo, o Satanás en este caso, éramos niños, por lo tanto nos decía qué debíamos hacer y qué no debíamos hacer. Pero ocurrió algo maravilloso que vamos a ir desarrollando y que nos libertó y pasamos a ser de niños a adultos en la forma espiritual. Bendito sea el Señor. Versículo número 2. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice, tutores eran esclavos a quien se les confiaba el cuidado de los menores de edad, mientras que los curadores eran mayordomos que administraban sus propiedades hasta que tuviesen edad suficiente para hacerlo por sí mismos. Así que aunque la herencia desde luego les pertenece o les pertenecía, no entraban en posesión de ella hasta ya haber pasado la adultez. ¿Ya? Y eso lo determinaba el Padre. Bendito sea el Señor, dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, el Padre determinaba el momento en que ya el niño pasaba a la adultez. Que Dios nos ayude. Dice, la herencia era de él, pero él no podía tomar posesión de la herencia. La herencia que tenía Dios para sus hijos era de ellos, pero no podían tomarla, no podían tener posesión sobre ella, porque no habían pasado de ser niños todavía a la adultez. Y Dios tenía el momento específico, el tiempo específico para ello, para nosotros, tanto para ese tiempo como los judíos o los gentiles que bien llamaban. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Entonces, si bien es cierto, había una herencia, pero todavía no estábamos desarrollados, o todavía no éramos adultos, éramos niños, y a los niños había que decirle, o hay que decir lo que deben hacer y no hacer. Que Dios nos ayude. Versículo número 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, bajo las mentiras, bajo las vanas creencias del mundo. Que Dios nos ayude. Dice Pablo que la condición de los judíos bajo la ley eran niños, o sea, bajo la ley eran niños, lo que yo ya había explicado. Dice, estaban bajo las instrucciones como si fueran esclavos. Bendito sea el Señor. Esclavos bajo los rudimentos del mundo. Rudimentos significan los principios básicos o elementales de una enseñanza, teorías. Como la teoría del Big Bang, bendito sea el Señor, que es una teoría que no es cierta y mucha gente la cree y es nula, no tiene fundamentos. Bendito sea el Señor. Así estaban, dice, bajo las enseñanzas elementales, dice, básicas del mundo. Y aquí nos dice algunos versículos y quiero que lo leamos. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
no fue clarito. Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, bendito sea el Señor, 12. Y dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gloria a Dios. En este caso, las enseñanzas extremas, dice, o externas, que imponía el judaísmo, como la circuncisión, la observancia del sábado, la manera en que guardaban eso, como lo exacerbaban, bendito sea el Señor, y miles de fiestas paganas, solemnes que ellos, no paganas, sino miles de fiestas que ellos tenían, miles de fiestas solemnes en realidad que tenían ellos. Dice, pero los Gálatas, a quienes Pablo le estaba hablando, dice que es cierto que los Gálatas no tenían la ley de Moisés, no vivían bajo la ley mosaica, pero sí, déjeme decirle, pero sí tenían y estaban bajo la esclavitud de sus costumbres paganas, bajo esos rudimentos antiguos que habían. Bendito sea el Señor. Nosotros no seguíamos la ley mosaica, nosotros los gentiles, nosotros los que no éramos judíos, pero estábamos bajo el paganismo del mundo, bajo los rudimentos del mundo, bajo la mentira del mundo, bajo la mentira de Satanás débil. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Y leemos el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, es decir, el tiempo fijado por el Padre para la llegada de su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley. Bendito sea el Señor. Y aquí me quiero detener en algo que busqué aquí, que no me alcancé a notar, por eso lo tengo aquí. Dice que redimir, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Y dice, Cristo redimió del pecado original a la humanidad. Bendito sea el Señor. El premio de la lotería lo redimió su trabajo en el campo a algunos reclutos. Y aquí nos dice, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Redimir a un cautivo. Y aquí me quiero detener y decir que Cristo pagó por nosotros con su bendita sangre. Que Dios nos ayude. Gloria al Padre por eso, porque lo permitió. Dice, en los que los herederos llegarían a la mayoría de edad, dice, Dios envió a su Hijo. Dice, como el Padre que determina la fecha en la que se realizará la ceremonia que marcaría la mayoría de edad de su Hijo, lo que ya habíamos visto antes, ¿ya? Mayoría es para quedarse libre de los guardianes, tutores y curadores. Dios mandó a su Hijo en el momento preciso. El Padre, como veíamos esta situación, esta imagen, o nos hacíamos el pensamiento de un padre adinerado, tenía la fecha fijada para que su Hijo ya quedara libre de los tutores, de los cuidadores, de los curadores, de aquellos que administraban su herencia. Tenía una fecha exacta para que el Hijo quedara libre de eso. Bendito sea el Señor. Y dice que Dios mandó a su Hijo en el momento preciso para librar a todos aquellos que estaban bajo la ley o los rudimentos del mundo, los gentiles. Y agrega Pablo, nacido de mujer. Se remonta a la promesa sobre la simiente de la mujer, y eso lo podemos encontrar en Génesis, capítulo 3, versículo 15, y lo voy a leer. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañal. Bendito sea el Señor. Y esto sale en Génesis capítulo 3, 15. Y posiblemente aluda también al nacimiento virginal, dice,
el nacimiento virginal que aparece en Isaías 7, capítulo 14, dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que Dios nos ayude. O también, no lo voy a leer, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, también hace alusión de la forma en que Cristo iba a nacer. Esto demuestra, dice, la humanidad plena de Jesús. Tenía que ser Dios en plenitud. Que Dios nos ayude para que su sacrificio tuviese el valor infinito que se requería para expiar el pecado. Pero Él también tenía que ser hombre en plenitud. ¿Me explico? Dice, para que pudiese hombre en plenitud, y también dice hombre en plenitud para que pudiese llevar sobre sus hombros el castigo por el pecado como sustituto del ser humano. ¿Ya? Tenía que llevar sobre sus hombros el castigo de nuestros pecados, no de él. Fue hombre, se tenía que ser hombre, debía ser un hombre, debía nacer a través de una mujer, pero también fue concebido por el Espíritu Santo. Él no fue concebido, normalmente como todos hemos sido concebidos, obviamente, y tenía que ser en esa plenitud, porque requería ser Dios en plenitud, pero también requería ser humano en plenitud. Bendito sea Dios. Y aquí también lo podemos ver en Lucas capítulo 1, 32, 35, en Juan capítulo 1, 1 y 14, 18, o sea, capítulo 1, 14, 18, y lo hizo sujetándose, dice, sujetándose a la ley, nacido bajo la ley. Y lo hemos recordado en otras clases, él cumplió la ley, nació bajo la ley, porque él no podía echar por tierra la ley de su padre. Lo que él venía a hacer era dar cumplimiento y abolir la ley, a dejar la ley atrás con su llegada al mundo. No venía a decir que no se cumpliera más la ley, no era el propósito de Cristo. Recordemos que vimos en una clase anterior que la ley resaltaba el pecado del hombre, bendito sea el Señor, y Cristo con su llegada venía a perdonar el pecado del hombre. Que Dios nos ayude. Desde su nacimiento, como lo mostró a los 8 días, dice, de edad, recordemos ese pasaje leído en el Evangelio según San Marcos, Mateo, me parece que no salen todos, me parece que sale en Mateo, los 8 días de edad, al pasar por el sangriento rito de la circuncisión, rito que hacían los judíos, y por lo tanto él era judío y debía cumplir ese rito, cumplía la ley. Fue necesario que el Hijo de Dios naciera bajo la ley para cumplir los dos propósitos, dice. A, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que comprase a aquellos para que libertase a aquellos que estaban bajo la ley, que los esclavizaba. Bendito sea el Señor. Porque lo que la ley hacía era esclavizar al hombre. Lo que el mundo hacía con nosotros, que nosotros pensábamos que teníamos plena libertad, mentira, éramos esclavos del pecado y de Satanás. Que Dios nos ayude. Y a eso vino Cristo, a libertarnos de ese pecado. Que Dios nos ayude. Y en ese tiempo, a libertarlos de la ley que los condenaba y que los llevaría a una muerte eterna. Y cuando me refiero, todos vamos a morir, pero una muerte eterna, una muerte que no tendrá descanso. Yo siempre digo, ¿a qué eternidad vamos a ir? Porque hay 2 eternidades. ¿A la con Cristo, a la con Dios o a la con Satanás? Que Dios nos ayude. Dice, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Bendito sea el Señor. Dice, al libertarnos, dice, del yugo de la maldición, y esto lo encontramos en Gálatas, en el mismo libro que estamos estudiando, en el capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, o sea, se hizo por nosotros maldito, porque está escrito, maldito todo es aquel que es colgado en un madero. Que Dios nos ayude. Dice que el término redimir era usado con frecuencia para hablar de la compra de la libertad de un esclavo o un deudor. La muerte de Cristo, debido a que fue una muerte de sustitución, o sea, Él fue nuestro
sustituto. Nosotros debíamos estar ahí, no él. Por el pecado, dice, aquí hay una palabra que no la comprendo mucho, no sé si está mal escrita o no, dice, satisfizo la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. De tal forma que Cristo se convirtió en el comprador literal de los creyentes. Nos compró con su vida, con su sangre, bendita sangre derramada en el Cordero. Él nos compró literalmente. O sea, éramos esclavos del pecado. Ellos en ese tiempo eran esclavos del pecado también y de la ley. Ahora somos esclavos de Cristo. Pero un esclavo de Cristo no tiene nada que ver con un esclavo de Satanás. Hay dos diferencias entre un padre. Satanás es el padre de la mentira, de este mundo, y no todos, ojo, somos hijos de Dios, lo vimos en una clase. Solo aquel que confesase con su boca a Jesucristo como su Redentor y confesase que Dios es su Dios, es hijo de Dios. Pero hay otros que no han confesado a Cristo y que no han aceptado a Dios, a Jehová como su Dios, son hijos de Satanás. Y hay una gran diferencia entre estos dos padres. Hay un padre amoroso que mandó a su único hijo, o que permitió que su único hijo muriera por amor a su creación, y hay un padre que no le importa el fin de su hijo, que lo quiere llevar donde él mismo va a ir a un tormento eterno. Bendito sea el Señor. ¿De qué padre es hijo usted? ¿De qué padre soy hija yo? Bendito sea el Señor y que nos ayude. Dice, por la compra de libertad de un esclavo o un deudor. La muerte de Cristo fue una sustitución, de tal forma que Cristo se convirtió en nuestro comprador literalmente para librarnos de la esclavitud, del pecado y de sentencia de muerte. Y esto lo podemos encontrar y verificar también en el libro de Titos, capítulo 2:14, también lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1:18, y también lo podemos comparar con Romanos 3:24 y Primera de Corintios 1:30. Déjeme decirle que yo leí estos libros. Cuando salen esto, no es que yo no lo haya leído, lo leí. No estoy dudando de esta clase, pero sí uno tiene que compararlo, uno tiene que ver, efectivamente dice eso, y así también nos ayuda a estudiar la escritura. Dice, dice, la segunda parte, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es lo que hizo Cristo después de rescatarnos. Bajo la ley romana, un hijo adoptivo disfrutaba, dice, de todos los derechos legales de las propiedades de su padre, e incluso si anteriormente fue un esclavo. No era un hijo de segunda clase. Nosotros no somos hijos de segunda clase para Dios. Él tenía su pueblo escogido, que es Israel, y si Israel lo hubiese aceptado, o si hay judíos mesiánicos, como se dice, que aceptaron a Cristo, al Mesías, bien, pero nosotros fuimos adoptados y para Dios somos iguales todos. No hay diferencia, Dios no hace la diferencia. Dice que cuando en Roma, lo estaba hablando aquí, no había diferencia de un hijo adoptado o un hijo engendrado. Que Dios me ayude. No había hijo de segunda clase. Eran igual a cualquier otro hijo biológico o adoptivo en la familia de su padre. En nuestra sociedad, dice, la adopción es un acto de incorporar a una persona que ha sido engendrada por otra persona, puesto que los seres humanos no regenerados, dice, son por naturaleza hijos de Satanás. Ojo con esto. Una persona, dice, que no, o el ser humano no regenerado son por naturaleza hijos de Dios, de Satanás. Perdón. Y esto lo encontramos en Mateo 13:38, Juan 8:38 y también en Juan 8:41 al 44. Porque ellos decían que tenían el mismo padre, que tenían al Dios por padre. Estábamos hablando de de aquellos judíos que eran los fariseos, que decían que tenían al Dios un padre, que era el Dios altísimo. Entonces Jesús les decía, estoy parafraseando en aquello, que si fuese el mismo Dios o el mismo Padre, no harían lo que hacían con él. Entonces ustedes no tienen un mismo Dios, su Padre es Satanás, por la forma en la que ustedes se comportan. Bendito sea el Señor.
no todos somos hijos de Dios, vuelvo a eso. Siempre se dice, somos todos hijos de Dios en este mundo. Somos creación todos de Dios. Todos somos creados por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque fíjese que todos podemos orar al Padre. Todos podemos orar a Dios. Los que no hayan aceptado a Cristo y los que aceptamos a Cristo. Pero la oración que traspasa el cielo es la de aquellos que realmente han reconocido en Dios su Padre y que han confesado que Cristo es su Salvador, su Redentor. Bendito sea el Señor. Así que dice, la única manera en la que pueden convertirse en hijos de Dios es mediante un acto de adopción espiritual. Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 8, 15-16. Dice, puesto que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es el 6, lo voy a leer. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Ya? Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo que realiza la obra de confirmar a los creyentes su adopción como hijos de Dios. El Espíritu Santo confirma que nosotros somos hijos de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Dice, y aquí leímos Romanos 8:15, ¿ya? Siendo, dice que, siendo parte de la familia de Dios, el cual clama Abba Padre. Una expresión, dice, de un término familiar y cariñoso en arameo, bendito sea Dios, que los niños pequeños usaban para hablar a sus padres. Yo tengo un solo padre. Yo difiero mucho de las personas que dicen que sus abuelas fueron como su madre. Yo tengo una pura madre. Que sus abuelos fueron como su padre. Yo tengo un puro padre. Nadie es como mi papá. Nadie es como mi mamá. No hago comparaciones. Entonces solamente a mi papá yo le podría decir papito. Con él tengo esa cercanía. O con él la tuve cuando era más niña. Bendito sea el Señor. No la puedo tener con otra persona. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y confesamos a que Dios es nuestro Padre, tenemos esa cercanía donde podemos llamarlo papito. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Y podemos decir, Abba, Padre. Dice que es un término familiar y la expresión equivale a nuestra expresión en el día de hoy a papito. Yo no le voy a decir a otra persona eso. A otro hombre, cuando era niña no le iba a decir eso. Se lo decía solo a mi papá. Bendito sea Dios, porque había esa intimidad con mi papá, esa intimidad y esa exclamación solo la podemos decir al Padre, a Dios. Que Dios nos ayude. Dice, solo agradecer a Dios que el creyente ya no es esclavo. Y vamos a leer el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de mi sacrificio. Mis rituales, por medio de Cristo, que hizo el gran sacrificio. Dice, bendito Dios, dice, sino hijos, por cuanto hijos como hijos de Dios es el heredero de todas las riquezas. El cristiano es el heredero de Dios por medio de Cristo. Cristo es el heredero, es el primogénito. Bendito sea Dios. Recordemos que en ese tiempo la importancia del primogénito era altísima. Se le daba mucha importancia al primogénito. Bendito sea el Señor. Y Cristo era el primogénito de Dios. Pero nosotros fuimos adoptados como hijos. Y como para Dios no hay hijos de segunda clase, somos todos hijos de Él. Cristo es heredero y nosotros somos coherederos del Padre. Que Dios nos ayude. ¿Por medio de Cristo. Reconocer siempre que por Cristo somos lo que somos. Bendito sea el Señor. Conclusión. Los padres humanos pueden brindar su amor, sus recursos y su herencia a un hijo adoptivo.
pero no sus características peculiares. Si un hombre o una mujer adoptó un hijo y su piel es de otra manera, no se va a mimetizar con esa persona. Pero ojo, es su hijo igual, no hace distinción porque lo adoptó. Un bello acto es adoptar. Dice, y peculiares y distintivas. No obstante, Dios de forma milagrosa otorga su propia naturaleza a quienes ha elegido y quienes han confiado en Cristo. Él nos convierte en hijos suyos a la imagen de su Hijo divino. Y no solo les concede las riquezas y bendiciones de Cristo, sino su misma naturaleza. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Yo encuentro maravilloso el título de esta clase, que fue de esclavos a hijos. Nos libertó de la esclavitud, del pecado. Y tengamos en cuenta en eso, que Él es nuestro Padre, por quien somos lo que somos hijos, somos coherederos del reino del cielo. Así que Dios, espero que usted haya entendido esta clase, maravillosa clase como todas, así que pasaremos a hacer una pequeña oración para dar término, agradeciendo al Señor por su enseñanza. Bendito Dios Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, agradecemos esta enseñanza de esta escuela dominical, por la cual tú nos has dejado en claro que éramos esclavos, pero hoy somos hijos tuyos mediante la adopción, mediante el sacrificio de Cristo, mediante la redención que Él hizo con nosotros al comprarnos a precio de sangre, de su preciosa sangre. Gracias, Padre, por ser tus hijos, porque tú nos has amado, porque tú no haces diferencia desde el momento en que entregamos nuestro corazón y nuestra vida a ti, somos hijos tuyos. Bendito eres, Dios, por este acto maravilloso. Agradecemos tu amor, agradecemos que nos hayas podido enseñar. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día las clases, Padre mío, y que podamos ser discípulos siempre, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Gloria